Bienvenidos a Entre Nosotros, un podcast dedicado a contar historias de amor que nunca fueron contadas. El protagonista, tu historia. Antes de comenzar, aclaramos que las historias son reales, así que cualquier parecido con la realidad no es mera coincidencia. Los protagonistas serán siempre anónimos. Contaremos cada historia siendo fieles al relato original y jamás divulgaremos sus nombres, a menos que nos dejen. Está permitido reír, llorar y no ser políticamente correctos. Somos Ana y Pablo y les damos la bienvenida a Entre Nosotros. Buenas, ¿cómo les va? Buenas a todos. Bienvenidos a otro capítulo de Entre Nosotros. ¿Cómo estás, Pablo? No, muy bien. ¿Vos, Ana? ¿Cómo andás? Todo muy bien, muy contenta de que estemos grabando de nuevo. Antes que nada, no me quiero olvidar de agradecer a todos los nuevos oyentes que tenemos del podcast, toda la gente que se ha suscrito a nuestro canal de YouTube y, por supuesto, a todos los que se están ofreciendo para contarnos sus historias. La verdad que es hermoso ver el entusiasmo, porque nosotros obviamente somos los primeros en recibirlos y estar súper contentos de que se quieran sumar a la dinámica. Así que obviamente invitamos a los que todavía no se animaron y están ahí con un poco de dudas a que nos escriban. Siempre tienen los puntos de contacto en la descripción de los capítulos, también en el canal de YouTube, en Instagram. Coordinamos la entrevista y a partir de ahí ya saben que su historia va a quedar digitalizada. Exactamente. Bueno, parece que arrancamos. Dale, arranquemos. Bueno, y esta historia se titula Viniste para quedarte. El regalo más grande que una persona puede darte es la libertad de ser descaradamente tú mismo, sin inhibiciones, sin límites, sin filtros, sin ficciones y sin juicios. ¿Cómo aprendí esto? Me encantaría poder decirles que siempre lo supe, pero como en todo comienzo de una historia, tengo que ir unos cuantos años hacia atrás y contarles primero quién soy. Desde que tengo memoria, he sido un enamorado del amor, de las historias, de la música y el arte. Un romántico con todas las letras. Crecí en un pueblo muy chico y salirse de la norma no estaba bien visto. Siempre me sentí distinto. Muy dentro mío había un huracán de dudas y sentimientos que me eran muy difíciles de identificar. No era la época ni el lugar correcto para salir a contar lo que me estaba pasando. Y aprendí, a la fuerza, a vivir eligiendo qué partes de mí podría mostrar y a quién. Dejé de lado todos los colores llamativos que tanto me gustaban y moderé cualquier forma de expresarme que pudiera llegar a generar preguntas. No quería ser el raro del pueblo. La cuota de realidad que me tocó vivir y los límites que fui dibujando se convirtieron en fuertes decretos de qué podía esperar para mí en relación al amor. Las historias que tanto veía en las películas y los finales felices eran para algunas pocas parejas heterosexuales que tenían la suerte de encontrarse. Y si a eso le sumamos que mis padres se habían separado, no tenía siquiera un ejemplo cercano que me ayudara a crear una versión apta para mí. Por mucho tiempo, seguí mi propia guía al pie de la letra y me aseguré de no equivocarme. ¿Para qué me iba a enamorar perdidamente de alguien si al final no había posibilidad de hacerlo real? Sin espacio para errores y con el pulso de un cirujano, terminaba las relaciones justo antes de realmente llegar a enamorarme. Les pedía que se alejaran y me escapaba de la escena que más miedo me daba protagonizar. Mi yo más vulnerable, expuesto y con el corazón roto. Aunque me esforcé por no romper mi buena racha, dicen que todo lo que puede ser imaginado puede ser real. Hacía muchos años que había dejado de imaginar sobre el amor, pero de entre la niebla y el ruido interno, un sueño logró escapar y quedar parado frente a mí. Cuando me mudé a la capital para estudiar, decidí anotarme en una academia musical. Mis padres jamás hubieran aprobado que mi profesión fuera el arte, pero nadie me impedía que fuera un hobby. Estar lejos de donde todos me conocían me dio el coraje para animarme a explorar el arte que tanto me gustaba. Había clases de canto, teatro, música y baile. Para mí,
lo más parecido a Disney que podía haber conocido. Mientras hacíamos unos ejercicios de relajación, la profesora bajó las luces y nos pidió que cerráramos los ojos. Teníamos que imaginarnos una puerta y concentrarnos en ella. Luego, de a poco, esa puerta se abría y había alguien detrás esperándonos. Yo estaba totalmente inmerso en el ejercicio, viviendo la experiencia con los 5 sentidos. Y cuando mi puerta imaginaria se abrió, ahí estaba Gonzalo. Solo recordarlo me llena el cuerpo de emociones. Hasta ese momento, Gonzalo había sido un compañero más, pero cuando apareció de forma tan clara en mi subconsciente, no pude contener las ganas de abrazarlo. Obviamente no lo hice. ¿Se imaginan si en el medio de una clase de teatro alguien los abraza de forma totalmente inesperada? No estaba en mí hacer ese tipo de demostraciones de cariño, y mucho menos así. ¿Qué sabía yo de Gonzalo? Nada, era uno más del grupo. Ese sentimiento se quedó conmigo por muchos días y marcó un antes y un después. Fue el primer temblor, ese cimbronazo que de alguna manera me estaba dando a entender que lo que venía iba a ser intenso y movilizador. Poco a poco se fueron armando distintos grupos de amigos entre todos los que íbamos a las clases de teatro. Yo terminé llevándome muy bien con una de las chicas y al sumarse Gonzalo, conformamos un trío inseparable. Honestamente, me encantaba poder pasar el tiempo de calidad con él, y aunque no estaba seguro si le gustaban los hombres, en ese momento yo era feliz solamente con la posibilidad de ser su amigo. Unas semanas más tarde, nos juntamos a ver una película en mi casa. Cuando la noche llegó a su fin y todos empezaron a coordinar quién llevaba a quién, noté que Gonzalo no daba señales de sumarse a ninguno de los chicos. Cuando el último de mis amigos se fue y quedamos solos, los nervios comenzaron a invadirme. Seguimos charlando un rato más y le pregunté si quería quedarse. Yo podía dormir en mi habitación y él podía usar el sillón, que era lo suficientemente cómodo y grande. Ninguno de los dos llegó a decir mucho, porque nos quedamos profundamente dormidos. Cuando nos despertamos, sentía que todas las ganas de darle un beso se peleaban por salir de mi cuerpo. No había forma de contener el impulso y el deseo de cruzar esa línea imaginaria y realmente saber si estábamos los dos viviendo la misma película. Camuflando todos mis nervios en un saludo matinal, le di el primer beso en el cachete. Intenté alejarme, pero mis ganas pudieron más y decidí darle un beso en el otro cachete. Gonzalo no me dijo nada y siguió parado ahí, como esperando más. Casi sin pensarlo, fui trazando un camino de besos por toda su cara, evitando de forma muy astuta el único lugar que estaba ansioso por besar, su boca. El corazón me latía a 1000 por hora, y es el día de hoy que recuerdo la felicidad que tenía al darme cuenta que todo lo que estaba pasando era real. Nos dimos nuestro gran primer beso, y aunque les parezca increíble, no dijimos nada más. Creo que ninguno de los dos lograba poner en palabras lo que sentía, y quedamos suspendidos en un hilo mágico, sin poder reaccionar ante lo que había pasado. Ese día tenía un almuerzo al que no podía faltar, y siendo ya más de las 12, tuve que explicarle que sí o sí tenía que irme y nos despedimos. Aunque físicamente estaba en otro lado, parte de mí se quedó repitiendo la escena del beso en mi departamento una y otra vez. Debo haber respondido en piloto automático a cualquier conversación durante el almuerzo, porque honestamente no tengo registro de haber pensado en otra cosa que no fuera Gonzalo. No era la primera vez que besaba a alguien, pero jamás había sentido ese nivel de intimidad y conexión, algo que trascendía lo físico y material. Cuando más tarde me escribió para vernos, tuve que hacer el esfuerzo para no armarme una película completa antes de tiempo. No quería apurarme o incluso asustarlo. Nos sentamos en un banco del parque y dándose cuenta que para mí no era fácil hablar del tema, Gonzalo dio el primer paso. Bueno, charlemos de lo que pasó. Nos dimos un beso. ¿Qué sentiste? Me costaba encontrar las palabras para hilar todo lo que quería decirle, pero por primera vez vi en sus ojos la ternura y la paciencia que estaba necesitando para ir torpemente y a mi ritmo, destrabando miles de prejuicios y miedos de expresar lo que sentía. El viento empezó a soplar de forma tempestuosa alrededor nuestro, y las hojas volaban y se arremolinaban sin control. No había mejor simbolismo que ese para explicar lo que Gonzalo estaba logrando.
Había entrado en mi vida como un huracán, abriendo puertas y ventanas que se habían cerrado ya hacía algunos años, animándose a salir de mi escondite. A pesar del clima, nos quedamos charlando por horas y puedo decir que ese fue el comienzo de nuestro gran amor. El primer tiempo mantuvimos nuestra relación en secreto y vivimos momentos mágicos robándonos besos cuando la luz se apagaba antes de comenzar el show. Era una conexión especial, de las que te tocan el alma. Yo seguía sin poder creer que alguien se pudiera enamorar de mí y que tuviera ganas de compartir su vida conmigo. Parece ilógico o irracional, pero cuando nos contamos el mismo cuento una y otra vez, terminamos comprando eso como la única realidad posible. Y no es fácil dejar de creerlo, por más que las pruebas lo refuten. Era mi primera relación sin fecha de caducidad, en la cual los dos teníamos las mismas ganas de comprometernos. No podía estar más feliz. Había logrado encontrar un balance que lo tenía todo. Estaba pudiendo expresar mis sentimientos a través del arte y había encontrado a una persona que me ayuda a liberarme de todos mis fantasmas. Quizás a muchos de ustedes les cueste entender algunos de los míos, pero estoy seguro que no existe persona en este mundo que no haya tenido que luchar contra sus propios molinos de viento. Son trabajos que no se ven, no se miden y rara vez se aplauden, pero que nos cambian la vida para siempre. También tengo que admitir que con el tiempo, por cada paso que daba hacia adelante, había algunos hacia atrás. Aunque seguía siendo un enamorado del amor, aprendí que muchas veces con eso solo no alcanza. Cada pelea o desacuerdo que teníamos con Gonzalo no hacía otra cosa que activar en mí un reflejo que había aprendido de mis padres. Si la cosa no funciona, no se lucha, se deja atrás. Algo completamente opuesto a lo que Gonzalo había vivido en su casa. Padres que no solamente se amaban, sino que lo expresaban diariamente a través de los gestos simples o incluso a través del arte. Claramente veníamos de mundos muy diferentes. Mientras yo escuchaba peleas o grandes silencios, él había crecido viendo a sus padres emocionados dedicarse canciones de amor. Cuanto más enamorado me sentía de Gonzalo, mayor era mi miedo a que ese sentimiento siguiera creciendo y que si me dejaba más adelante, todo para mí iba a ser mucho peor. Él trataba de ponerse en mi lugar, pero ¿cómo podía pretender que entendiera una realidad que le había sido tan lejana? Tuvimos momentos de gran sincronía, pero también otros de grandes desencuentros, donde nos fue muy difícil batallar entre miedos y fantasmas. Fueron 4 años durante los cuales nos dedicamos miles de poemas y canciones, y fuimos inspiración para el arte del otro. En noviembre de 2021 pusimos un punto final a nuestra primera versión, aunque nunca dejamos de amarnos. Llené mi mochila con algunas de sus cartas y acepté un trabajo a 1000 kilómetros de distancia, animándome a empezar de cero, pero sin olvidar el camino que me llevó hasta acá. Ya no existe esa vieja versión de mí a la cual regresar. La vida me transformó. Gonzalo me transformó. Hace poco me preguntaba, ¿qué hacemos con las ganas de todo lo que nos faltó? Y creo que al fin encontré la respuesta. Las guardamos porque podemos enamorarnos cientos de veces, todas de la misma persona. A vos, Gonzalo, si estás escuchando, como una pluma que trajo la marea, es una luz del centro del planeta. Viniste para quedarte. Wow, me quedé con un montón de ideas que fui anotando, pero me gustaría saber, primero Pablo, ¿qué te pareció la historia? La verdad que está buenísima. La historia, cuando la fui leyendo, primero, chapó a cómo la escribiste. La verdad que muy buena la redacción. Y alguna de las conclusiones es, obviamente, cómo la experiencia familiar marca vida y a veces también cómo nos relacionamos. También esto es lo que estoy viendo en algunas de las historias que venimos escribiendo, guardando y leyendo. Me encanta el aprendizaje, ¿no? Que demuestran las personas que tal vez, incluso al sentarse y contarte a vos la historia para inmortalizarla, ponen en palabras este crecimiento, ¿no? Que tal vez uno lo tiene inconsciente y logra verbalizarlo en decir, che, aprendí todo esto, esta es la forma en que maduré. Como que la gente que se anima a contarlo tiene este proceso ya hecho de
aprendizaje personal, ese camino de aprendizaje personal. Totalmente. ¿Y vos cómo fue la entrevista? ¿Cómo fue el escribirlo? La entrevista fue espectacular, me encantó, la verdad que había muy buena sinergia. Nunca me pasó que en una entrevista no fueras así, porque en general las personas que se van sumando están muy contentos de contar su historia y obviamente yo muchísimo más feliz de escribirla. Y como vos decís, es hermoso porque todo trae detrás un agradecimiento. Todo el mundo se siente agradecido de haber podido vivir la experiencia, de haber podido tener un amor así. Eso hace que escribirlo sea muchísimo más fácil, porque son todos sentimientos desde el gozo, desde el recordar algo y sentirse privilegiados. Eso, la verdad que me es imposible no transmitirlo yo también con las mismas ganas y con la misma alegría. Y en cuanto a lo que decías al principio, a mí me pareció fantástico esto de reflexionar sobre las ideas que nosotros nos contamos a nosotros mismos. Somos los primeros delimitadores de hasta dónde podemos y hasta dónde no podemos. Y muchísimas veces eso nos evita, nos está como limitando de explorar otras cosas y de por ahí hallarnos en otros lugares que nunca habíamos imaginado, además del amor, o en cuestiones Sí, en general, laborales, de generales. profesión, de líneas generales. Somos constructores de nuestros propios muros y nuestros ideales de hasta qué tipo de persona sí, qué tipo de persona no. Y muchas veces cuando eso se derrumba, encontramos cosas inesperadas. Te sorprendes a vos mismo, sí. Esta historia súper reciente. Cuando lo leí dije, 2021, es ayer. Ayer, está a la vuelta la historia. Así que nada, feliz de haberla podido escribir. Obviamente que invitamos, si de casualidad alguien que está escuchando el podcast siente que es su historia y es la parte B, el lado B. Si es Gonzalo, si es Gonzalo, obviamente que lo invitamos, que está más que bienvenido para contar su versión. No existen dos versiones iguales de la misma historia, así que siempre damos el espacio para quienes están del otro lado también. Y obviamente también invitamos nosotros la escribimos, pero si alguien quiere estar en el podcast y, no sé, contar su historia, entre comillas, en vivo, si bien no salimos en vivo, más que bienvenido, ¿no? Obviamente, también podemos anonimizar el nombre, dejarlo en versión oculta, no dar nombres reales, pero obviamente están más que invitados a participar del podcast. Le camuflamos la voz, encontramos la forma de cambiarle la voz. La forma. No como a mí, que ya hemos recibido ese comentario de que esta es mi voz real. Les prometo que es real, esa es la voz del locutor, sin filtro. Creo que llegamos al final de este capítulo. Como siempre, muchísimas gracias a todos los que se están sumando, se están suscribiendo al canal de YouTube, los escuchan por Spotify. La verdad es una alegría ver cómo los números suben y la gente cada vez se engancha más. Así que muchísimas gracias por eso. Gracias a todos. Cuídense. Nos vemos la próxima. Adiós.